Entonces, hola, bienvenidos. Me presento, aunque yo creo que alguien, Pris, ya me conoce. Me llamo Adolfo y yo, junto con Talia, somos los que creamos este pequeño centrito donde tratamos de ayudarles con el dibujo y pinturas y cosas así. El tema que vamos a ver ahorita, como tal, o de la clase en la que vamos a estar basándonos, va a ser de criaturas fantásticas y monstruos. Obviamente el título lo dice y pues, creo que es bastante claro. Vamos a ver criaturas míticas, fantásticas, o sea, centauros, quimeras, hipogrifos, dragones, minotauros, faunos y cosas de ese tipo. Y igual en la parte de monstruos, pues realmente es un poquito salir un poquito de lo común, de lo que ya está como explotado ir y buscar unas estructuras nuevas o basarnos o estudiar un poquito algunas otras criaturas poco comunes de alguna literatura, de alguna, no sé, de algún juego, de alguna historia o algo que nos sirva como para conocer más y poder después el crear cosas nuevas. Que la idea es eso, o sea, que con este tipo de contextos, con este tipo de aprendizaje puedan formular y crear cosas, ya sea que existan y quieran replantearlas o de plano crear algo desde cero porque quieren hacer algo propio y que sea una criatura de algún tipo. Ahorita, como que se muestra, va a ser realmente algo cortito. Nada más vamos a trabajar de aquí a las 8 con un tema más específico para que veamos un poquito cómo se maneja la clase y esas cosas y no quememos, por ejemplo, lo que es el temario como tal del curso. Ahorita lo que quiero tratar es el tema de cómo hacer una ala de hada, por ejemplo, que un ala de hada, por ejemplo, es tal cual un ala de un hada, aunque suena muy redundante, pero con lo que dije hace ratito de que podemos basarnos en lo que ya existe, podemos tomar como inspiración a las mariposas o cualquier insecto que posea un ala y que sea capaz de volar. Que de hecho con las mariposas nos podemos quedar porque hay muchas especies y muchas formas y diseños y patrones y todo de sus mismas alas. De hecho, tengo una imagen de esto, de unas poquitas porque son un montón. Nada más quiero reflejar la variedad de individuos, de, de especímenes, o eso, de mariposas. Y obviamente cada uno tiene un patrón, tiene una forma diferente con las alas. En la base son similares, realmente son cuatro alas, dos pares de alas, pero si nos fijamos, por ejemplo, en la que está en la esquina superior derecha, tiene una línea y un contorno más suave, incluso hasta con el color, realmente es un patrón un poco más sencillo. Y si nos vamos hacia en contraesquina, por ejemplo, aunque tiene el mismo número de alas, la forma y el diseño es diferente. Igual, si vemos cada uno, a lo mejor va a haber algunas que tienen alguna similitud. Por ejemplo, lo que es eh, esta, esta y esta, incluso esta, lo que es el contorno o el ala en sí, son similares. A lo mejor no al 100%, pero por no decir, son similares. Y el patrón, el estampado o las manchas que tienen son lo que es diferente. De hecho, esta no sé por qué está doble ahora que lo estoy viendo. Pero bueno, creo que no es la misma mariposa, pero realmente el patrón es similar. Obviamente cada una tiene su nombre, cada una tiene su lugar de donde es y shalala, shalala. Nada más quiero concentrarme un poquito en las formas. De ahí, como tal, si medio comento un poquito en cuanto a lo que es la criatura, para hacerlo realmente no es tan complicado. En una idea como muy sencilla, puede ser tal cual una persona común, normal, a la que le colocamos estas alas y ya en automático ya se convierte en una. Obviamente en un concepto muy, 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 muy sencillo. De ahí podemos irlo escalando y hacerlo más complejo, y hacerlo más complejo, y hacerlo más diverso, y llevarlo a ciertos puntos o ciertos aspectos para que se vea todavía más particular. Y de hecho, para que sea un poquito más personal. Porque bien podría ser, por ejemplo, un hada
no sé, del bosque y que tenemos inspiración en cierto tipo de mariposa, más aparte el que añadimos, añadamos algún, bueno, que le añadamos un contexto un poquito diferente, por ejemplo, no sé, el follaje de algún árbol, y que sea cierto tipo de hoja, y que nos basemos un poquito en la hoja para construir las alas de esa ave, o en cuanto a colores o formas o texturas del árbol, para darle forma también a el ala o al hada en general. Yo lo más lo comento porque eso es lo que vamos a hacer después, y que podemos tomar como inspiración o como base para construir y variar lo que ya existe. De ahí podemos sí tener algún otro tipo de contexto en cuanto a las alas, que puede ser el tomar otro insecto, que por ejemplo aquí tengo visualizado lo que es una libélula y un abejorro. Ahí, por ejemplo, si hay una evidencia, un cambio muy drástico en lo que es mariposa y este tipo de insectos, porque el ala, para empezar, es más translúcida. Por ejemplo, lo que es la libélula y el abejorro no son exactamente el mismo insecto, pero tienen pues, formas sí, un poquito similares, solo que, por ejemplo, una es más ovalada y la otra está un poquito más en punta. Y la otra es que, por ejemplo, tienen un número de alas diferente. Lo que es el abejorro solamente presenta dos, aunque creo que sí son cuatro. Ahorita no recuerdo específicamente las alas de un abejorro. No, creo que sí son dos, creo que sí son dos. Las abejas también tienen dos y los escarabajos también tienen dos. Entonces, ahí, por ejemplo, podemos también crear un poquito variaciones de especie en hadas si tomamos esto como referencia. Y de hecho, sí nos ayudaría porque habría más variedad, porque podemos hacer una hada inspirada en un abejorro, otra hada inspirada en una libélula, otra hada inspirada en una mariposa, otra hada inspirada en una abeja, y sacamos formas, colores, información diferente de cada uno. Bueno, los digo más que nada como contexto para que podamos tenerlo presente en cualquier otro momento. Ahora, de aquí, realmente, si me regreso a lo primerito, no es muy latoso. Si quiero más o menos estudiar un poquito cualquiera, voy a llegar casi a la misma conclusión. Voy a agarrar cualquiera de estas imágenes, voy a hacerlo un poquito más grande para hacer un trazo por encima y que sea un poquito más fácil de entender. De aquí, si no, nada más tomo en cuenta lo que es el ala o el par de alas, puedo verlo como si fuera un trapecio. Sé que no está muy simétrico ahorita, pero aún así me puede servir. Tomo un trapecio y si esa forma la busco en las otras mariposas, vamos a tener algo similar. A lo mejor no al 100%, a lo mejor en algunas, dependiendo su tamaño, bien puede ser más como un cuadrado, pero es algo afín. La otra es que podemos entenderlo como si fueran triángulos, por ejemplo, de aquí, en plano, hacia acá. Generamos triángulos por pares para cada hemisferio. O la otra es sobre esta misma idea, es que podemos literalmente hacer una X, tomando en cuenta lo que es naciente de estas alas, que es el tronco de la mariposa, para entender un poquito la dirección que tienen. Todo esto lo digo más que nada para ver diferentes procedimientos, diferentes formas de entender este volumen y después reproducirlo y crearlo desde cero más fácil. Entonces, por ejemplo, si lo quiero hacer ahora sí desde cero, puedo entenderlo así, lo que es hemisferio, lo mismo de un lado, lo mismo del otro. Yo ya sé, por ejemplo, en base a esta figura de arribita, que puede ser un trapecio de cabeza hacia abajo, tratando más o menos de que sea mismo espacio para que no se vea un lado más grande y otro lado más pequeño. Y le damos un centro. Aquí visualmente sí está más recargado hacia el centro. Bien, podemos seguir sobre esa información porque si no hay mucho cambio.
A lo mejor en esta, creo que está un poquito más recargado hacia abajo, pero ya es cuestión como de especificar en dónde está. Entonces puedo poner yo sobre esta línea vertical un punto para decir, ahí es donde tienen que nacer las alas. Y ya sea llevarlo por triángulos, quien lo quiera ver así, o sobre la X, realmente es unir de las puntas hacia el centro y ahí le vamos dando forma. Realmente ahí no hay tanto problema. Si queremos darle un poquito de forma, a lo mejor el triángulo nos ayuda. Y de hecho, el no hacer completamente un triángulo, sino darle cierta forma de lo que estemos buscando, cierta curva, o sea, línea recta, un poquito más ángulo, una curva un poquito diferente para alguna forma en concreto. Lo que sí, si hago cierta curva, cierta línea de un lado, del otro lado tiene que ser lo más igual que se pueda. Y, no sé, en la parte de abajo, a lo mejor lo que quiero es que sea uno, dos. Busco esa simetría del otro lado para que sea lo más parecido posible. Y de ahí solamente me queda separarlo. Ahí sí como un contexto en cuanto a orientación o ubicación de las alas, lo que son las alas superiores pasan por encima y las alas inferiores pasan por debajo. De hecho, puedo checarlo en esta imagen de aquí. Esta pasa por encima, esta pasa por encima, pasa por encima, pasa por encima. Aquí no se llega a notar por el color, pero también debe de pasar por encima, entonces ahí sí es lo mismo. Igual como contexto, esas alas nunca se van a sobreponer, o sea, el ala inferior nunca va a estar por encima porque se entorpecen entre sí y pues no, más bien se dañaría las alas y se caería, entonces no. Y a esto igual, yo delimito esa parte inferior poniendo como prioridad el ala de arriba. Por ejemplo, en este caso, de hecho, creo que en la mayoría, lo que es este contorno o esta dirección externa coincide con la forma y la dirección que tiene en conjunto con el ala inferior. Y si no voy en las otras, es también algo similar, como que tiene esa congruencia entre los volúmenes. Puede haber el caso en el que no, por ejemplo, en esta sí se va hacia afuera, y en esta, igual por la curva, se va un poquito hacia afuera. Obviamente, además es para tener que esas excepciones, pero si yo quiero tener esto como una idea base para de ahí partir y hacer lo demás, puedo quedarme con esa idea para también tratar de que siempre queden lo más parecidas que se puedan. Aquí, por ejemplo, aquí, porque lo repetí, curvito hacia adentro, de aquí, bueno, curvito hacia adentro, buscando una forma similar. Y en la parte inferior, igual, ya sea que siga un poquito el sentido de esto o no, dependiendo. Por ejemplo, en la parte inferior, en la mayoría son formas más curvas, que es un óvalo, un óvalo, un óvalo, un óvalo, 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 o sigue siendo un triángulo un poquito más pequeño. Que también si quieren reestructurarlo pueden ser un triángulo sencillo, le hago un triángulo más complejo y de ahí se le va dando más formita. Vamos a darle óvalo de adentro hacia afuera, óvalo de adentro hacia afuera, mejor dicho. ¿Chipi? Hasta ahorita con esto más o menos vamos bien. ¿Hay alguna pregunta, situación, algo que esté pasando? No tengo ninguna. ¿Ok? No, todo bien. Ok. Entonces vamos a continuar con el otro tema. Suponiendo que ya nuestro contorno quede así, ya sea que quede más limpio o le pongamos algún
otro bordecillo ahí más desprolijo o complejo, ya será cuestión de nosotros. Avanzo con lo que es el patronaje de las alas. Ahí, de hecho, si me regreso a esta imagen que está hasta acá, creo que sí es más que obvio que es simétrico. O sea, lo que está en un ala se refleja exactamente igual o lo más que se puede en el otro. Igual, hay muchas formas y muchos patrones diferentes dependiendo de lo que es cada espécimen. De aquí no hay ninguno, no. Pero sí hay mariposas que en su patronaje hacen alusión muy como, bueno, no tan casualmente, pero se ven como si fueran animales, como si fueran ojos, o como si diera así algún perfil de alguna otra cosa, o como si fueran hojas o algo similar. Que cuando son este tipo de casos, donde si parecen algo en concreto, es más por camuflaje y sobrevivencia, como para que no las noten, o si las noten puedan ahuyentar a su depredador. En estos, por lo general, son más realmente como, no tanto la va pues, pero o sea, no están orientados tanto hacia aspectos, son más coloridos, más llamativos, más bonitos y en algunos casos más intrincados. Por ejemplo, la que tomé como referencia no es tan compleja, de hecho, el 60% de las alas son más simples porque es un tono sólido y nada más las puntas superiores son las que cambian. Déjenme checar en cuál. Bueno, es que en cuanto al patronaje, sí es como un poquito más independiente. Podemos hacer que nazca, por ejemplo, desde el centro, como en este caso, y se empiece a bifurcar de a poquito en poquito. En este caso es algo similar. Sí, es un poco más plano el corte del patrón, pero estos cortecitos pues sí se dirigen hacia el centro. O de plano ignorar eso y ponerle puntitos, ponerle franjas que vayan pues en alguna otra dirección, pues manchitas, lo que nos da pues mayor libertad en cuanto a hacer un patrón que nosotros queramos. Obviamente, si no tenemos tanto chance o tanta idea o tanto tiempo de estarnos inventando alguno, podemos buscar una mariposa que nos guste y sobre esa mariposa copiarle lo más que se pueda el patrón. Obviamente no es el otro que quede igual, igual, igual. Por ejemplo, lo que es esta de aquí y esta de acá, no es la misma, no es la misma mariposa, no es el mismo espécimen. Tiene un grupo de colores y de puntitos, sí, se me fue la palabra, perdón. Ah, bueno, o sea, por igual, o sea, sí, sí es de la misma especie, o sea, sí tiene como su tipo de ala por la especie, pero en la particularidad hay pequeños cambios. Entonces no hace falta que realmente sea idéntica a la mariposa en la que nos estamos basando. Por ejemplo, en esta se ve muy curioso, creo yo, porque es el ala en sí y la coloración interna, por lo menos a mí ahorita me da la idea de que son otras dos alas, pero solamente es la manchita, realmente no tiene un par de alas extra. Entonces es muy curioso, me da libertad. Puedo, si yo quiero, literalmente hacer algún dibujo como, no sé, algún escudo de armas, si quiero como hacerlo más fantasioso de que sea como la mariposa de cierta familia y que tiene su estampado de armas porque así, y charala, o lo que sea. Realmente puedo inventarme lo que yo quiera porque pues hay tantas variedades. Lo que sí, vuelvo a insistir, si lo hago de un lado, tengo que hacerlo lo más parecido del otro lado posible. Y ahorita, para no complicarnos tanto la existencia, vamos a hacer algo un poquito más sencillo. Y, entre comillas, sobre esta porción de rectángulos, sí podríamos medirlo. Por ejemplo, a lo mejor lo que yo quiero hacer es trazar una línea o una curva de la mitad hacia acá y con eso guiarme.
para hacer alguna división con los colores. Y en la parte inferior algo similar, pero hacia adentro, por ejemplo. No se vería raro, mejor que se quede así. Y puedo tomar alguna otra formita o medio el reflejo de esto, como que quiera ir todavía desde la parte superior hacia, no sé, la mitad de acá. Uno para acá, otro para acá. Y sobre eso puedo cambiar algo, añadirle, moverle o lo que sea necesario. Por aquí, este por acá. Y en las puntitas ya sea que se quede así limpio o pues sí, darle un poquito como de onditas, que también es parte de lo que es el cuerpo del ala. Ahí creo que la forma más fácil de entenderlo es recordando cómo son las hojas y el que tiene como pequeñas secciones, raíces, placas internas. Es algo muy similar y esas sí parten más desde el centro hacia afuera. Entonces puede ser algo en lo que nos podamos también usar porque realmente esto sí lo está siguiendo, en este también lo está siguiendo y en los puntos de acá también lo está siguiendo, incluso hasta en estos los están siguiendo. Entonces es algo que también podemos tomar en cuenta. Y ya con cosas más particulares puedo empezar a ya no medirlas. O sea, que ya sea un poquito más libre. Total, ya son los detallitos. No hace falta que sea súper, súper preciso. Bueno, obviamente si lo hacemos en la computadora podemos duplicarlo y espejearlo y hacer que sea idéntico y ya, sin ningún problema. Pero si lo hacemos a mano, pues es un poquito más complejo, ¿no? Y así con lo que le quieran poner. Ya sea esto o ponerle alguna manchita y algo en la parte final para que se vea lo más parecido de posible. Y así de poquito en poquito vamos creando una ala. Obviamente puede estar más saturada, ahorita para que se entienda la voy a dejar así y que no nos sea tan difícil. Obviamente ya teniendo todo ese conjunto de cosas, formas, colores, contornos, ya lo que es la base ya no me hace falta, entonces tendría yo que quitar ese recuadro original para hacer únicamente las alas y ya eso montarlo en el hada. Bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta o algo que esté pasando con esto? No. No. No, gracias. Ok. A ver. Junto a esto, repito como contexto, por ejemplo, con proporciones de lo que es ala y persona, o ala y cuerpo, mejor dicho, también nos da libertad de cómo hacerlo, porque si nos vamos hacia registros, o sea, bueno, personajes que ya han creado, como cada quien tiene su interpretación, cada quien le pone la información que quiere, pero podemos requerir un poquito en algunos aspectos como para dar cierta idea, cierta noción del hada, en cuanto por lo menos al tamaño. Vamos a ver, voy a quitar tantito lo que está aquí atrás, que es esto. Ese punto no sé ni de qué era, vamos a quitarlo. Y vamos a hacerlo un poquito más rápido. Supongamos que lo hacemos nada más con puntitos, por ejemplo. Uno, bueno, puede ser por triángulos. Lo más sencillo, rápido que se pueda. Y otra que esté aquí al ladito.
Ujú. Igual si quieren hacer algo similar, está bien. Si quieren hacer algo diferente, igual está bien. No, por mí no hay ningún problema. Si a lo mejor de esto les da una idea para hacer algo diferente, mejor, porque pues ya sería darle su toque. Y déjenme rápido pensar en un ejemplo. Este, bueno, por ejemplo, la campanita de Peter Pan. Esa hada es pequeñita, sus alas son, sí, más como de mariposa, pero realmente son más sencillitas. Y si nos tomamos ahorita el tiempo de recordar un poquito la proporción, las alas con respecto al cuerpo son grandes. Si vemos toda esa envergadura de la compresión del cuerpo, sí probablemente es o igual que el cuerpo o más grande que el cuerpo. No, yo creo que es casi... es que, espérame, es que hay varios... Según yo, la de la película es del tamaño de las alas. Del La, tamaño de las alas. ajá, según yo. Sí, sí, creo que sí. Es que de repente no sé por qué me dio la impresión de que eran un poco más pequeñas, o no sé si es de la Pero, otra película que hicieron en 3D, que era de Tinkerbell, no me ajá, acuerdo. creo que esa es donde la hicieron muy chiquita. No, uy, creo que sí. Bueno, quedémonos ahorita con la de Peter Pan, que es la que medio recuerdo más ahorita. En ese aspecto, esa hada, por lo que es muy pequeñita y se parece más a un insecto, porque de hecho, si lo tenemos aquí visible, visualizado, el ala de la mariposa con respecto a la mariposa en sí es muy grande, o sea, es más grande que el cuerpo. Entonces, el presentarlo de esa forma nos da la idea en automático, sin querer, de que la mariposa que el hada es muy pequeña, porque parece un insecto. Parece tanto un insecto que puede pasar desapercibido, tal cual como un insecto. Entonces, en este contexto podemos suponer que nuestro personaje, si lo hacemos ahorita como muy sencillito, tratando de que la espalda quede a esta altura, y ponemos esto aquí, es una pequeña. Porque se ve casi tal cual como una mariposa y no da esa impresión. O sea, si pensamos en una mariposa, no pensamos que mida 3 metros, o sea, que mida por lo menos unos 5 centímetros. Entonces, nos remite a eso, vuelvo a insistir. Ahora, bien puede ser el caso en el que no sea, realmente nosotros le damos ese contexto en base a lo que es su entorno, nada más por claro. Pero sí puede ser el caso opuesto, que es ahí donde no recuerdo tanto algún ejemplo. Ahorita lo tengo más relacionado, por ejemplo, cuando es una hada reina o una hada como superior, que suele ser un poquito más grande para que sobresalga de los demás. Y en ese tipo de casos es un poquito más pequeña el ala con respecto al cuerpo. Obviamente puede haber otros casos en las que no sea literalmente ese, pero es algo que, con el que podemos contrarrestar este hecho. Entonces podemos hacer un cuerpo más grande hacia estas alas. A lo mejor tampoco, no demasiado, pero el hecho de que la persona sea más grande, como que nos da a entender que es un poquito más de una proporción más normal, más natural, o más de humano. Ya sea que si lo esté haciendo o no, ya igual, bueno, si tiene esa interpretación o ese hecho ya lo damos nosotros con su entorno. Entonces podemos jugar con la proporción de cada uno para dar variantes. Obviamente, si tenemos un conjunto de dadas y todas son pues, iguales, hay que tratar de que su proporción sea igual. O sea, no estar jugando con que uno tenga alas más grandes y otro más pequeño, porque realmente ahí se empieza como a descuadrar ese contexto y se ve raro. Ujú. Que si yo te trato de yo recordar algo, pero no recuerdo un personaje en específico que esté. Bueno, una hada muy, muy grande. Ah, bueno, sí, el hada madrina de Pinocho es una hada, es tamaño normal.
y sus alas, ojo, no son pequeñas, pero no son de la misma proporción que la de una hada como la de Campanita, si no mal estoy recordando. Sí, creo que es como más la idea de humana, ¿no? Sí. Sí, Y las hadas de la hada madrina de la película de Shrek 2 eran más como de una libélula. las de Shrek 2. Ándale, sí. De hecho, en esa, por ejemplo, sí, también las alas son grandes, pero no son demasiado grandes, sin igual, no lo estoy mal recordando. Entonces, igual, sí, o sea, como que me refuerza este hecho de que la proporción puede darle diferentes tamaños a la. Otra cosa, además, como para añadir este caso, si lo transportamos a algo real o algo posible, lo más probable es que para este tipo de personajes donde las alas son más cortas o más pequeñas, no puede volar. Ya vi la de Tinkerbell y si son medianas, no son ni muy pequeñas ni muy grandes. No es que son más delgaditas. Si fueran a ser más anchas, sí serían diferentes. Y ya vi que sí cambiaron un poquito el diseño con la otra película. Pero bueno, entonces, por eso, regresando al tema, tenemos como ejemplo las gallinas y alguna otra ave que sí vuela. O sea, las gallinas y sus alas no están hechas para volar en sí. O sea, sí se elevan, sí despegan del piso momentáneamente y luego vuelven a bajar. O sea, realmente no tienen un vuelo muy prolongado, porque las alas son pequeñas a su cuerpo, entonces necesitan un mayor esfuerzo para poder levantarse. Aquí sería el contexto similar. Sé que ahorita realmente ese contexto no existe porque las alas no las estamos inventando, pero si quieren llevarle un poquito más de profundidad a cierta idea del mismo, pueden aplicar también algo así, de que si es una ala pequeña con respecto al cuerpo, no va a poder volar igual, por lo menos, a una hada que tenga las alas más grandes. Y eso realmente sí pasa, por ejemplo, en los peces. De hecho, hay, por ejemplo, el de Nemo. Nemo no podía nadar bien porque su aleta era más pequeña, o sea, sí tenía pues un problemilla. Entonces no nadaba con facilidad como cualquier otro pescado. Entonces aquí es exactamente lo mismo. Ujú. De aquí, lo único otro que quiero añadir para que no se queden nada más con esa idea en plano, aunque sea un poquito más rápido, es que, por ejemplo, al ver un poquito ese movimiento o cambio de perfil del hada o de la mariposa, en cualquier caso, tiende a verse algo distinto. Y para eso tengo aquí esto. Por ejemplo, la que está del lado superior derecho. Una capa para pintar. Está más perfilada, pero se alcanza a notar esa separación entre las dos alas. Igual, en cualquiera de las otras dos, lo mismo. Entonces, ahí en sí, aunque visualmente es un poquito más latoso por el hecho de que haya un poco más de perspectiva, de que la escena sea así, podemos remitirlo a cosas más fáciles. Por ejemplo, lo que podemos hacer en diferentes procesos puede ser tomar la idea como de un libro abierto y decir, uno, dos, hay un poquito más abierto, más por acá, lo que es parte del centro, ángulo similar a ángulo similar a este, y tengo un lado más corto y un lado más largo. Sobre eso es con lo que pudiéramos partir. O sea, de aquí llevamos una porción hacia arriba, una porción hacia arriba. En automático ya me lleva a una al hacerla más angosta y más cortita que otra. Y igual parte inferior hacia acá, lo mismo, lo mismo. Que me lleva a una deformación apropiada para ese cambio de sentido. Y lo basamos en base, bueno, dice un libro, una hoja doblada,
como para tener esa base de algo plano y de algo que sí conocemos y llevarla a esto. A lo mejor no está claro realmente si está hacia atrás o hacia nosotros, pero de hecho esto es una ventaja porque nosotros le podemos dar esa justificación colocando a la persona donde queremos. Si queremos verlo yendo hacia nosotros, obviamente tenemos que colocar a la personita alada por enfrente de las alas. O si está yendo hacia el fondo, vemos a esta personita pasando por detrás de las alas. Pues hasta cierto punto es versátil para cualquiera de los dos ángulos. Y la otra, si quieren verlo en base a lo que se estudió de lo del trapecio, podemos hacer un trapecio similar, más angosto, en la dirección y forma que nosotros consideremos, y colocarle, sí, un centro, pero no en el centro, sino recargado hacia un hemisferio. Por ejemplo, lo que es centro de esto es más o menos por aquí, pero lo que yo quiero es hacerlo un poquito más abajo, por ejemplo, por acá y un poquito más hacia la izquierda. Entonces ahí me da cierto cambio. Entonces de aquí conecto esas líneas, o esos puntos más bien, de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá, y en teoría ya tiene una profundidad, ya no es plano, igual que lo que estamos presentando de este lado. Igual, sobre eso mismo hacemos la estructura del ala y igual sobre eso mismo le colocamos el cuerpo. De hecho, sería preferente colocar primero el cuerpo y después el ala para no estar como tanteándole dónde va a quedar el cuerpo. Pero ahorita, al checar nomás la parte del ala, lo estamos haciendo en este procedimiento. Ya de plano, si están más cerradas, ahí es un poco más fácil porque igual si lo vemos como un libro entreabierto, es esto y esto. Si le llevamos al trapecio, es hacia adentro, y ahí pues, le podemos dar un poco más de forma, ¿no? Uno, dos, y lo del otro lado. Lo llevamos hacia esa esquina, lo llevamos hacia adentro, y obviamente lo que es del otro lado hay que hacerlo lo más parecido posible. Habría que hacer la parte opuesta para poderlo justificar y hacer bien, pero es la idea. Y de igual forma, sobre esto le colocamos el cuerpo. Obviamente aquí está un poco más sencillo porque está, al estar más aperfilada, el cuerpo está más de perfil y no hay necesidad de encimarlo tanto. ¿Kipi? Sí, Sí, Bien. Ahorita, por decir, está un poquito sencillo, algo como más rápido para no volvernos tanto y no tardarnos tanto. Obviamente de ahí sí habría que hacerle más definición, más detallitos, más formitas, pero con eso creo que es más que suficiente. Obviamente durante lo que son las clases sí es un poquito más a profundidad, no nada más así como la embarrada, porque pues sí, me gusta que lo definamos un poco más para darles una conclusión a ese dibujo. una pregunta. Mándeme. ¿Siempre se va a utilizar un formato digital? O Este, sea, todo va a ser a computadora. pues ahorita por la cuestión de facilidad en cuanto a que no se distorsione la imagen por usar una cámara, sí, pero pues sí podría ser trabajar en papel. Realmente no hay tanto cambio ahorita, al solamente hacer líneas, que es lo que estamos haciendo ahorita, no hay problema en cuanto a que sea digital o tradicional. No pienso tampoco sobre poner tantas líneas para que no sea tan revuelto para ustedes. Si hubiera algún contexto o algo que sí sea como de darle una pequeña sombrita o algo así,
y que si es necesario hacerlo en papel, sí lo haríamos en papel para que se vea lo más parecido para todos y que no haya ahí como cuestiones o problemas. Porque sí, no es lo mismo digital que tradicional. Pero ahorita en este aspecto, solo trabajarlo así por las líneas, no hay tanto problema y sí, estaremos, creo, trabajando casi el 100% de esta forma. Pero si te refieres a lo de trabajar tú sí lo puedes trabajar en papel. Ah, bueno, sí, también pudo haber sido eso, ¿verdad? Así como tú quieras, o sea, si, así es con lo que mejor te acomodes. Si tienes papel y lápiz a la mano siempre y es lo que ocupas, en papel y lápiz está bien. Si trabajas también en digital y no te da tema el tener la computadora en una ventana la clase y en otra ventana el programa, igual no hay ningún problema. O si tienes una tableta o algo así y lo quieres trabajar así, tampoco, no pasa nada, como te acomodes, sea lo que sea, está bien. O sea, si es digital o tradicional, por mí no hay ningún problema. Está bien, gracias, no va a hacer esa pregunta. Ok, bien. Pues, bueno, de hecho, alguna otra cuestión, ya sea de lo de ahorita o alguna otra duda que tengan sobre lo que se va a ver o algo del curso, que se ocupa, que necesitan, que no necesitan, algo que les esté como picando el cerebro y como de pregunta. No, ahorita no. Ok, ok. Y sí, Andrés, creo que sí, nada más era eso. No pasa nada. Tomo si algo les surge o quieren preguntar en estos días, con toda confianza, pregúntenos, no pasa nada. Y espero que esto, aunque sea poquito, les haya servido, les pueda servir para después. Y igual no es como que ya terminé el semestre y ya, luego se inscriban, realmente es como se hayan sentido. Si alguien necesita más información del curso y si la quiere, igual porfis mándenos mensaje para mandarle el resto de la información o lo que sea que les haga falta para que puedan saber un poquito más de eso y ver si se animan o si les interesa o si les llama la atención inscribirse a este curso. Ujú. Sí, Sí, ok. Bien. Ahorita por igual cuestión de grabación, ya aquí lo corto y pues nos vemos en otra ocasión.